Este mercado de fichajes del Barça salvó al club de la ruina total. Retrocedemos a mediados del 2022. El Barcelona venía de hacer su primer temporada post-Messi y obviamente resultó en un fracaso total, habiendo quedado segundos en liga, quedando fuera en fase de grupos de la Champions y siendo humillados por el Frankfurt en la Europa League. Obviamente sabíamos que el Barça sufrirá sin Messi esa temporada. Es por eso que Joan Laporta y su directiva tenían que hacer algo para arreglar la situación. Pero había un problema, y era que el Barça no estaba muy bien económicamente. Entonces ahí fue donde se jugaron el todo por el todo. O podía salir muy bien, o podía salir muy mal. Activaron palancas, pidieron préstamos y sacaron la billetera para traer refuerzos. En ese mismo verano, Laporta junto con su mano derecha, en ese entonces Matteo Alemany, empezaron a contactar jugadores, y varios jugadores. Los primeros que lograron convencer fueron Andreas Christensen y Frank Kessie, llegados desde el Chelsea y el Milan respectivamente, ambos jugadores como agentes libres, ilusionando bastante a la afición culé. El siguiente que llegó acá en Barça fue un joven mediocentro bastante habilidoso, que ya había sido convencido por el Barça meses atrás. Me refiero a Pablo Torre. Llegó procedente del Racing de Santander por 5 millones de euros, pero para la afición no era suficiente, y el Barça sabía que les faltaba un extremo diferencial. Entonces es ahí donde el Barça se mete en la pelea por Rafinha. El brasileño tenía varias ofertas de equipos como el Arsenal, Chelsea y Tottenham, pero en cuanto se enteró que el Barça había preguntado al Leeds por él, no lo dudó ni un segundo y agarró sus maletas para Barcelona, siendo este el fichaje más caro, pagando 58 millones de euros más unos 10 millones en variables. El equipo que estaba formando Laporta empezaba a ilusionar, pero no era todo. Aún quedaban más sorpresas. Unos días después salió una de las noticias del verano. Robert Lewandowski quería salir del Bayern. Así lo dejó ver el polaco soltando declaraciones donde específicamente decía: "Mi etapa en el Bayern Múnich ha terminado. No veo ninguna posibilidad de seguir jugando para el equipo". Además, cuando el Bayern celebró la Bundesliga ese año con su gente, Lewandowski apareció con una playera diferente a la de sus demás compañeros. Y era la playera del Bayern de la temporada 2014-2015, que tenía unos colores bastante parecidos a los del Barcelona. O sea que el polaco estaba dando indirectas claramente. Aunque al principio el Bayern se mostró resistente a la opción de negociar con el Barça, al final llegaron a un acuerdo. Lewandowski sería culé por 45 millones de euros, precio que algunos veían elevado para su edad, pero más adelante demostraría que estarían bastante equivocados. Laporta y Alemania habían hecho un muy buen trabajo, pero aún faltaba algo. Gerard Piqué cada vez estaba más cerca del retiro, y los culés necesitaban un central top de garantías para el recambio Barcelona. Xavi estuvo hablando personalmente con el jugador francés, y aunque fue algo complicado, Jules fue convencido y en vez de tomar el vuelo a Londres, fue para la ciudad condal. El Barça pagó 50 millones de euros más 5 en variables al Sevilla, fichajazo total. Y ya para cerrar esta obra maestra, en el último día, casi en el último segundo, el Barça fichó a Marcos Alonso y a Héctor Bellerín, llegando como agentes libres. Estos fueron todos los fichajes que hizo el Barça en ese verano. Vaya que se hicieron una gran inversión, superando los 150 millones de euros en fichajes. Ahora, ¿por qué dije que este fue el mejor mercado de fichajes en los últimos años para el Barça? Bueno, esa misma temporada, la 2022-2023, el Barça, a pesar de no haber tenido un excelente año, terminó ganando la Liga, ganando la Supercopa al Madrid y especialmente el rendimiento de todos fue muy bueno. Koundé, aunque no se le viera tan contento, terminaría jugando de lateral derecho y fue la primera vez desde Dani Alves que los culés dijimos: tenemos lateral para años. Christensen haría un temporadón, haciendo dupla con Ronald Araujo y creando la famosísima back, junto con Valde de lateral izquierdo y Koundé de lateral derecho. Marcos Alonso, que en principio fue fichado como lateral izquierdo, terminó siendo un buen revulsivo en la central. Frank Kessie, a pesar de no tener tanto protagonismo, nos dejó con el mejor momento de la temporada, apareciendo en el clásico contra el Madrid en la jornada 26, metiendo el 2-1 que sentenciaba la liga. Lewandowski terminaría siendo el pichichi de la liga y haría 33 goles en toda la temporada. El caso de Rafinha fue algo extraño. Gran parte de la afición se sintió decepcionada al ver que Rafinha no era ese jugador desequilibrante que todos pensamos que sería, pero a pesar de eso terminó aportando con 22 contribuciones de gol. Por último, Bellerín meses después terminaría siendo cedido al Betis y Pablo Torre no tuvo mucha participación. En la temporada 2023-24 cambiarían bastantes cosas. El Barça seguiría teniendo problemas económicos y optaron por vender a Kessie, ceder a Pablo Torre y vender a Bellerín. Rafinha, Lewandowski, Koundé, Christensen y Marcos Alonso seguirían, aunque este último tendría muy poca actividad, ya que sufrió de varias lesiones. Christensen sería un comodín para Xavi, ya que con la salida de Busquets y el pésimo rendimiento de Oriol Romeu, el danés supo cubrir esa carencia que tenía el Barcelona. Ese fue su trabajo prácticamente toda la temporada. Lewandowski, siendo el pichichi la anterior temporada, bajaría sus números y su nivel de juego notablemente, habiendo
habiendo pasado de 33 goles a 26. Koundé, jugando algunas veces de central y otras de lateral, fue el jugador más regular de los anteriores mencionados, y nuevamente Rafinha no terminaría de convencer a la afición, llegando hasta pedir su traspaso, pero a pesar de eso logró mantener sus estadísticas, haciendo 10 goles y 11 asistencias. Llegamos a la temporada actual, la 2024-25. Era un nuevo comienzo para el Barça. Xavi había sido despedido y en su lugar llegaría Hansi Flick, un viejo conocido. Ahora en serio, la llegada del alemán ilusionaba a todo el barcelonismo y no defraudó. De los fichajes de la 22-23 seguían Lewandowski, Rafinha, Koundé y Pablo Torre, que volvía de su cesión con el Girona. ¿Y qué podemos decir? El alemán ha sacado la mejor versión sobre todo de los primeros tres. Lewandowski empezaría la temporada promediando casi un gol por partido. Encima su participación en el juego mejoró bastante respecto a la temporada anterior. Ahora mismo que estoy grabando este video lleva 40 goles y a sus 37 años sigue demostrando que está vigente. Es verdad que está lesionado actualmente, pero según medios apuntan a que puede volver en la vuelta de las semis contra el Inter. Koundé, bueno, qué decir de Koundé, es el mejor lateral derecho de la actualidad, veas donde lo veas, defiende bien, se asocia bien con sus compañeros, sobre todo con Lamine Yamal, y bueno, lo que acaba de hacer en el último clásico me hace pensar que ya es una leyenda del club. Y por último, el jugador que nadie esperaba nada de él, y está callando bocas de mínimo la mitad de culés, incluyéndome, Rafinha. De verdad, qué temporada se está marcando, nadie se lo esperaba. Actualmente lleva 30 goles con 21 asistencias, y lo más sorprendente es que aún no acaba la temporada, lo que lo hace uno de los 3 favoritos al Balón de Oro. El Barça aún sigue con posibilidades de ganar el triplete, y sin duda alguna Robert Lewandowski, Jules Koundé y Rafinha, las principales inversiones de hace 3 temporadas, son piezas clave para soñar en grande, y no solo este año, sino para muchos años más.